El título de esta meditación de esta noche es Jesús está cerca de las personas necesitadas. Jesús está cerca de las personas necesitadas. Muchas veces llegamos a pensar que Dios está lejos de nosotros, que Dios está tan ocupado en muchas cosas que no tiene cuidado de nosotros. Es más, llegamos a pensar que a Él no le interesa la situación por la que estamos pasando. Pero realmente eso no es cierto, mis hermanos, porque el Señor está muy cerca de las personas necesitadas. Está muy cerca de nosotros, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice la palabra que cercano está Jehová, no está lejano, Él está cercano. Y dice a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes, querido hermano, cuando Jesús estuvo en esta tierra? Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, que Él recorría todas las ciudades, las aldeas. Y ese recorrido hacía tres cosas. Primero, dice, enseñaba en las sinagogas de ellos. Segundo lugar, predicaba el evangelio del reino. Y en tercer lugar, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La misión de Jesús fue una misión integral. Él predicó, Él enseñó y Él sanó. Y si pudiéramos seguir su ministerio en los 4 evangelios, vamos a encontrar a Jesús algunas veces predicando, otras veces estaba enseñando, otras veces estaba sanando. A veces hizo 2 de estos ministerios o los 3 indistintamente. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezaba a predicar, arrepiéntanse, el reino de los cielos está aquí conmigo ahora. En Mateo capítulo 5, versículo 2 dice que abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo, y les enseñó el sermón del monte. Jesús no solo predicó, sino también enseñó a la gente la doctrina de su evangelio. Y también dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús predicó, Jesús enseñó y Jesús sanó a todos los que tenían necesidad. ¿Sabes, querido? A mí me impresiona que Jesús siempre tuvo ojos para ver la necesidad de la gente. Donde los discípulos veían una molestia o alguien que les incomodaba, Jesús veía la necesidad de la gente. Dice Mateo 14, que lo acabamos de leer, que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, dice la palabra. Jesús siempre vio la necesidad, pero no quedó solamente en la mirada indiferente, sino que tuvo compasión, es decir, se compadeció de ellos. La palabra compasión se dice que es una palabra compuesta, significa padecer con. Cuando yo tengo compasión de alguien, yo padezco lo que esta persona sufre también. Compasión significa el amor de Dios en acción. Por eso que después de ver, después de sentir compasión, Él actuó. Él les predicó, les enseñó, o los sanó, o los alimentó. Pero hizo algo por la gente necesitada. Alguien ha dicho que si tuviéramos ojos para ver la necesidad de la gente tendría oídos para escuchar nuestro mensaje. Oh, hermanos, me impresiona realmente Jesús, recorriendo las aldeas, las ciudades, y siempre Él vio la necesidad de la gente. Jesús tuvo un ministerio muy corto, solo 3 años. Y cuando lo vemos en los evangelios, muchas veces vamos a encontrarlo con una sola persona.
Y el hecho más sobresaliente es que esa persona muchas veces no era digna del tiempo de Jesús, pero Jesús le dedicó tiempo. Vamos a ver algunos casos, por lo menos 5 casos en los cuales Jesús fue hasta la ciudad de estas personas y les transformó la vida. En primer lugar, vamos a ver el pasaje que nos tocaba el día de ayer en el estudio bíblico que estamos teniendo, la lectura de la Biblia en un año, que se encuentra en Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17, y es cuando Jesús fue a la ciudad de Naín. Dice la palabra del Señor que Jesús fue a la ciudad de Naín y cuando estaba entrando en la puerta de la ciudad, dice que llevaban a enterrar a un muerto. Dice que, y describe quién era esta persona que había muerto. Dice que era el hijo único de su madre, la cual era viuda. Mucha gente le acompañaba, muchos de ellos llorando, lamentando la pérdida de este hijo, y cuánto más esa madre, con el corazón destrozado, iba a darle el último adiós a su hijo. Pero cuando Jesús la vio, dice la palabra del Señor, Jesús tuvo compasión de ella, se acercó a ella, y yo imagino, no dice la Biblia, pero imagino que la abrazó, pero sí dice la Biblia que le dijo, no llores, mujer, no llores. Y luego de eso, de compadecerse, de hablar, darle aliento a esta mujer atribulada, se acercó, dice, al ataúd y lo tocó. Y los que llevaban el muerto, los que llevaban el difunto, se detuvieron. Y Jesús habló al joven y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hay otras versiones que dice que le ordenó Jesús al joven a levantarse. Entonces el que había estado muerto, dice la palabra, se levantó y comenzó a hablar, a conversar. Y Jesús se la entregó a su madre. Imagino, querido, la alegría de esta madre, quien ya estaba resignada a vivir el resto de su vida sin su único hijo. La alegría del corazón de esa madre fue contagiosa y tanto que contagió a la multitud, porque dice la Biblia que comenzaron a glorificar a Dios. Y todos decían que Jesús era un gran profeta, que Dios había levantado en el pueblo, que Dios los había visitado. Y la fama de Jesús, dice la palabra, en el versículo 17, se difundió por toda aquella región de Naín. Hermanos queridos, qué interesante la palabra. Me llama la atención versículos 13 y 14, donde dice, Jesús tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Saben, queridos? Me impresionan 4 cosas del pasaje. En primer lugar, Jesús fue a la ciudad de Naín. No vino la viuda a buscar a Jesús. Interesante que el nombre Naín significa deleitoso pasto. Esta ciudad es una ciudad hermosa que quedaba al sur de Galilea, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Nazaret. Y ahí fue Jesús, y en la puerta vio esta escena de este entierro de este joven. Pero fue él a Naín, no fue la viuda que lo buscó. Tampoco este pasaje dice que Jesús hizo algo más en esta ciudad después de resucitar al joven. Solo fue por él. ¿Y sabes por qué, querido? Porque Jesús está cerca de las personas necesitadas. Siempre Él da el primer paso. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos amó primero. El Señor Jesús fue a esta ciudad de Naín solo para resucitar a este joven y darle esperanza y alegría al corazón de esta madre. En segundo lugar, lo que me llama la atención de este pasaje es que Él vio el sufrimiento de esta mujer. Antes que la viera con los ojos físicos, el Señor ya sabía lo que estaba pasando en esta ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo. Nada escapa de su conocimiento.
Sabes que el Señor te conoce por tu nombre y Él sabe lo que tú estás pasando en esta noche. Muchas veces pensamos que está lejos Dios. No, hermanos, este pasaje nos muestra que Él está cerca de nuestras necesidades. Él conoce lo que estamos pasando. Él no es ajeno a esto. En tercer lugar, me impresiona cuando se acercó al ataúd y lo tocó. Queridos, tocó el ataúd. Él accionó. No solamente vio, no solo sintió compasión, sino actuó, se acercó, hermanos. Y fue lindo cuando dice la palabra del Señor que Jesús le dijo al joven que se levantara. Le ordenó, a ti te digo, levántate. ¿Y sabes por qué, querido? Porque nada hay imposible para Dios. Muchas veces decimos, como dice el refrán popular, todo tiene solución, pero menos la muerte. No, querido, para Jesús aún la muerte tiene solución, porque nada hay imposible para Jesús. ¿Sabes, querido? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, resucitó a 3 muertos. El primero de ellos fue la hija de Jairo, de ese hombre principal de la sinagoga. Jesús resucitó a esta niña. Tenía 12 años. Jesús resucitó a su amigo querido, a Lázaro, hermano de Marta y María, allí en Betania. Una semana antes que él fuera a la cruz, Jesús resucitó a Lázaro, después de 3 días que había muerto. Y como su hermana Marta dijo, hiede ya, es decir, tiene mal olor, está descompuesto porque hace 3 días que lo enterramos. Pero Jesús levantó de la muerte a Lázaro. Y ahora a este jovencito, hijo de la viuda de Naín. Oh, queridos, Él siempre tiene ojos para ver nuestra necesidad. Jesús siempre está cerca de la necesidad. No creas que Él está lejano. Él conoce lo que tú estás pasando en esta noche. Él ya sabe lo que estás viviendo. Y es más, Él quiere actuar a tu favor. El segundo ejemplo que encontramos, y fue la lectura del día de hoy, se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y es cuando Jesús va a la ciudad de Tiro y de Sidón. Dice este pasaje que Jesús fue a la región de Canaán y llegó a las ciudades de Tiro y Sidón. ¿Sabes una cosa, hermano? Naín era parte del pueblo de Israel, pero Tiro y Sidón no. Estas ciudades no eran judías. Estas ciudades eran paganas, eran idólatras, eran ciudades pecadoras. Eran ciudades que adoraban al Dios de los fenicios. Eran muy, muy idólatras. Dice que mientras que Jesús entró a esta ciudad, de pronto una mujer cananea, una mujer oriunda de esa ciudad, que no conocía al Dios de Israel, como los judíos lo conocían, pero que sin duda había escuchado de los milagros de Jesús. Dice la palabra que ella vino buscando ayuda para su hija. Su hija estaba siendo atormentada gravemente por un demonio, dice la palabra. Ella estaba endemoniada y sin duda su madre sufría mucho por esto. Y ella vino y pidió ayuda a Jesús. Y era insistente, no dice la Biblia, pero imagino, porque los discípulos estaban enojados. Y le pidieron a Jesús que la despida porque estaba atrás de ellos, insistiendo que Jesús actuara a su favor. Hermanos queridos, y la razón que adujeron los discípulos es que Jesús había venido a predicar a los judíos y no a los gentiles. Y eso era verdad. Jesús estuvo de acuerdo con los discípulos. Es más, Él enfatizó, Jesús dijo, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oh, hermanos, los discípulos criticando a esta mujer. Y Jesús diciendo, es verdad, no soy enviado a los gentiles todavía, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sabes, querido, en lugar de desanimarse esta mujer cananea, la fe de esta mujer se fortalece. Y ya no solamente le pide a Jesús, sino ahora viene y dice, se postra ante Jesús y le suplica, Señor, socórreme.
se crece en medio de la adversidad. El contexto no era nada favorable para ella. Jesús no le había escuchado. Y ella se postra y clama en lo profundo de su corazón. Y entonces Jesús comienza a conversar con ella. Y le dice Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque en aquel entonces uno que no era judío lo consideraban como un perro, como un animal, como un perro inmundo. Lo que estaba diciéndole Jesús con esta frase o esta expresión es: no he venido a los gentiles, he venido solamente a los judíos, no he venido para predicar a los gentiles. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Pero ella le contesta, tampoco se desanima. Y esto es lo que me admiro realmente, la fe de esta mujer. Ella no se dio por vencida. Y le dijo al Señor: sí, Señor, sí. Yo sé que no merezco tu atención, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que estaba diciendo esta mujer es: Señor, yo sé, yo reconozco que no soy digna de tu presencia. No soy digna de que tú me escuches, menos de que tú me favorezcas con un milagro. No merezco comer en tu mesa, pero Señor, permíteme saborear un poco de tu misericordia. Y cuando el Señor le dijo cuando la mujer le dijo estas cosas a Jesús, dice la palabra que tocaron el corazón de Jesús. Y alabó a esta mujer. Y le dijo: mujer, grande es tu fe. Y en ese momento le dijo que su oración había sido contestada. Dios contestó la oración de esta mujer. Dios le dijo que su hija era sana. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Oh, hermanos, esta mujer encontró lo que estaba buscando. Su hija fue sanada. Y aún más que eso, Jesús alabó a esta mujer. Aunque fue reprendida por los discípulos y aún por el mismo Jesús, e insistió. Su fe fue más grande que las barreras. Y al final fue premiada por el Señor. Alcanzó lo que ella quería. Su hija fue sanada. ¿Sabes, querido? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Hoy, aunque lo que nos rodea diga lo contrario, como aquel tiempo, aquella mujer, hermanos, pongamos nuestra fe solo en Jesús. ¿Sabes? Hay un secreto aquí: la fe atrae a Jesús. ¿Recuerdan el tercer caso? ¿Recuerdan de Bartimeo? Dice la palabra que Jesús fue a la ciudad de Jericó y en la puerta se encontró con un ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Lo habían puesto ahí para que pida limosna. Esto se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Y cuando escuchó este ciego que Jesús estaba entrando, sin duda había escuchado muchas historias de Jesús, comenzó a clamar a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez la gente comenzaron a reprenderlo, y aún los discípulos, que se callase, que él era un mendigo, que él no era digno del tiempo de Jesús. Pero en lugar de callarse, al igual que la mujer cananea, dice que se esforzaba más Bartimeo y alzaba más la voz y le pedía: ten misericordia de mí. Cuando Jesús escuchó a Bartimeo, mandó a parar a la multitud. Y no solo eso, sino que le dijo: traigan a ese hombre aquí. Fueron y le trajeron donde Jesús. Le dijeron: Jesús te llama. Y cuando estaba frente a Jesús, aún sin ver Bartimeo, puede escuchar su voz que le decía: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: quiero recibir la vista. Y Jesús le sanó en ese momento. Sabes, querido, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los que tienen necesidad de Él. Ahora vemos a Jesús entrando en la ciudad de Jericó.
el cuarto ejemplo. El primero fue el hijo de la viuda de Naín, fue resucitado. El segundo ejemplo fue la mujer cananicia, que su hija estaba endemoniada. Jesús fue hasta allá, Tiro y Sidón. Tercero, Jesús estaba en la puerta de Jericó y sanó a Bartimeo, el ciego. Y cuarto, cuando entró, dice que había un señor allí llamado Zaqueo. Era publicano, es decir, ladrón. Había robado a los judíos. Y dice que quería ver a Jesús. Pero como era pequeño de estatura, fue adelante y se subió a un árbol sicómoro para ver cuando Jesús pasaba. Y cuando pasó por ahí, Jesús miró arriba y vio a Zaqueo. Y le dijo por su nombre: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Imagino la alegría de Zaqueo. Se bajó inmediatamente y se fue con Jesús a su casa. Mientras que ellos iban caminando, la gente comenzó a decir: Jesús no sabe quién es este hombre. Es un gran ladrón. Pero a Jesús no le importó esto. Él fue a la casa y en medio de la reunión Zaqueo pidió silencio y él dijo: Señor, si he defraudado a alguien, Señor, voy a devolverle 4 veces más. Y Señor, voy a dar para los pobres. Dice: la mitad de mis bienes doy para los pobres. Y ese día fue una gran fiesta en aquel pueblo. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo fue transformado de un ladrón a un seguidor de Jesús, de un hombre odiado al hombre más amado de Jericó, porque Dios le transformó, Jesús le transformó. En quinto lugar, recuerdan cuando Jesús fue a Samaria. Dice la Biblia en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Pero cuando leemos todo este capítulo vemos que ni siquiera entró a la ciudad, porque se quedó en el pozo, afuera, sentado. Y vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: dame de beber. Y ella dice: no, Señor, ¿cómo? Samaritanos y judíos no pueden hablarse. Pero él dijo: si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él agua viva y nunca más tendrás sed. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no venga aquí a recogerla todos los días. Y está refiriendo a un agua material. Jesús está hablando de un agua espiritual. Y entonces Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se sintió descubierta. Oh, hermanos, y cuando se sintió descubierta, dice la palabra, vinieron los discípulos trayéndole de comer. Y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Mientras tanto, los discípulos hablaban con Jesús. Ella fue corriendo a la ciudad. Y llamó a todos y les dijo: miren, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Venga, ¿no será este el Cristo? Y vino la gente y escuchó a Jesús. Sabes, querido, Jesús no hizo nada en la ciudad de Samaria, solo transformar a esta mujer samaritana en una persona de bien. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue a Gadara? Y este es el 6º ejemplo. Dice: fue a la región de Gadara y ahí encontró un endemoniado que vivía en los sepulcros. Varias veces lo ataron con cadenas y él las desmenuzó. Pero cuando Jesús llegó a esa región, dice que este hombre le decía: no me atormentes, Señor, ¿qué tienes conmigo? Y sabía que Jesús venía y tenía poder para liberar a este hombre. Y cuando le pregunta a Jesús: ¿cómo te llamas?, él contesta: Legión, me llamo porque son muchos demonios que te hayan poseído ese cuerpo. Y le pidieron a los demonios que no los echara fuera, sino que los mandara donde un hato de cerdos que estaban comiendo pasto allí. Y dice que salieron estos demonios del cuerpo de este hombre y se fueron a los cerdos y se tiraron por una quebrada. 2,000 cerdos se perdieron ese día. Pero este hombre fue transformado y luego quiso ir con Jesús. Jesús le dice: no, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y este hombre fue y por toda Decápolis comenzó a predicar del amor de Jesucristo. Oh, queridos hermanos, Jesús fue a Naín y resucitó un muerto, un joven. Jesús fue a Tiro y a Sidón y sanó a una muchacha endemoniada por la fe de una mujer cananea. Jesús fue a las puertas de la ciudad de Jericó y transformó la vida de Bartimeo, el ciego de nacimiento.
Y cuando entró a la ciudad en Jericó, transformó la vida de Zaqueo, de un ladrón a un hombre, de discípulo del Señor. Cuando Jesús fue a Samaria, transformó a la mujer samaritana y a muchos hombres que creyeron en Jesús. Cuando él fue a la región de Gadara, este endemoniado fue transformado. ¿Sabes, querido hermano? La misma misión de Jesús es la misma misión de la iglesia hoy, no ha cambiado. Así como Jesús vino a cumplir la misión del Padre, así también la iglesia tiene que cumplir con la misión de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 18, dice Jesús: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Jesús nos ha enviado a este mundo que hay tristeza, que hay dolor, sufrimiento, para que hablemos de Jesucristo, para que rescatemos a estas personas de cómo están viviendo. La misión de la iglesia es la misma misión de Jesús. En Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. El pastor Jim Cymbala dice que donde hay tristeza y dolor, ahí está Jesús. Y donde está Jesús, debería de estar su iglesia. Hermanos, la iglesia, tú y yo, nosotros necesitamos enseñar, predicar, sanar a la gente que está sufriendo en el nombre de Jesús. Necesitamos presentar a este mundo adolorido el evangelio del Señor Jesucristo. La misión de la iglesia es la misma misión de Jesús. Debemos predicar, enseñar y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús nos ha enviado a eso. Tú eres un instrumento de Dios para sanar, para curar toda dolencia y enfermedad en el pueblo. En segundo lugar, necesitamos tener ojos para ver la necesidad de la gente, para poder sentir compasión por ellos y para poder actuar a favor de ellos. Que Dios nos dé esa sensibilidad, que quite nuestra indiferencia, que podamos tocar a otros con el amor de Jesucristo. Y en tercer lugar, queridos, no tenemos alternativa. Así como Jesús le dijo una vez a un intérprete de la ley, que le preguntó que haciendo qué cosa podría ser salvo, ganar la vida eterna, el Señor le contó la historia del buen samaritano. Y en la parte final le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y es lo que el Señor nos dice esta noche. ¿Cuántas personas están necesitadas de una palabra de aliento, de un mensaje de salvación, de decirle: hay esperanza, no todo está perdido? Tocó mi corazón grandemente cuando John Jairo Piedrahita llegó a la iglesia hace 2 semanas atrás. Y cuando le pregunté: John, ¿cómo llegaste a este lugar? Él me dijo: yo he sido un habitante de calle por 50 años. Estoy en la calle desde los 12 años. Pero estando en una clínica para desintoxicarme, antes de internarme, la hermana Sandra Liliana Lozano vino. Y ella me dijo: tú vas a entrar ahí, vas a estar 3 o 4 meses, pero cuando sales vas a caer otra vez en las drogas. Lo que tú necesitas es a Jesucristo. Él tiene poder para transformar tu vida. Hizo una oración con él. Y cuando terminó la oración le dijo: vaya a la iglesia del Nazareno. Vaya, congregue allí. Crezca, busca al Señor allí. Y él llegó. Jairo está fiel al Señor. Su deseo es predicar la palabra y ya comenzó a testificar a otros. Como le decíamos el día de ayer, Jairo no necesita palabras para testificar de Jesús, del poder de Jesús. Ayer, mientras estaba esperándolo en el templo, estaba hablando con un habitante de calle y de pronto llegó un Jairo. El habitante de calle se lo quedó mirando y le dijo: mire qué tan cambiado que está usted. Ya no está sucio, porque él le acompañaba a consumir drogas. Y le dijo: sí, ahora sigo a Jesucristo. Y lo invitó a la iglesia para este próximo domingo. Sabes, querido hermano, este mundo está adolorido, está sufriendo, está agonizando en muchos casos. Y necesita que tú y yo compartamos del amor de Jesucristo. Así como hizo nuestra hermana, podemos hacerlo nosotros. Y el Señor tocará y levantará a aquellas personas que le necesitan.
Oramos. Padre amado, te doy gracias en esta noche porque tú estás muy cercano de todas las personas que tienen necesidad. Tú no eres un Dios lejano. Tú no estás ocupado en tantas cosas que no tienes interés en nuestras necesidades. Tú eres cercano. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Cuando estuviste en esta tierra, recorrías las ciudades, las aldeas, y predicabas, enseñabas y sanabas. Fuiste a Naín y levantaste a este joven, hijo único de la viuda. Fuiste, Señor, a Tiro y a Sidón y sanaste a esta muchacha endemoniada, esta mujer cananea. Fuiste, mi Señor, a la puerta de Jericó y sanaste a este ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Entraste y transformaste la vida allí en Jericó de Zaqueo. Mi Padre, fuiste por la región de Gadara y transformaste a este hombre endemoniado en un predicador. Fuiste a Samaria y la vida de esta mujer samaritana fue transformada. Hoy estás aquí, Señor, y has venido porque has visto nuestra necesidad. Glorifícate como en esos tiempos hoy también. Y ayúdanos, Señor, y envíanos, muévenos a salir afuera, a salir a los campos, a las aldeas, a las ciudades y compartir tu amor a tanta gente necesitada. Gracias, Padre, por tu gran amor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios te bendiga.